A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Espero que estén muy bien. Donde quiera que nos estén escuchando, en su casa, en el transporte público, en el transporte colectivo, desde su oficina, en fin, desde donde nos estén sintonizando a esta hora. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este espacio se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Frecuencia Noticias. Suscríbanse para que sigamos ampliando allí la capacidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de Frecuencia Noticias, y muy pronto también estaremos en video para todos ustedes para que también vean las principales entrevistas que hacemos acá en nuestro programa. También en nuestro canal de Telegram, pueden seguir nuestro canal de Telegram. Si tienen la aplicación de Telegram, buscan Frecuencia Noticias y siguen nuestro canal de Telegram para que no solamente les lleguen los programas, sino también les lleguen las informaciones de frecuencianoticias.com para que estén informados de todo lo que está ocurriendo a nivel regional, nacional e internacional. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y buscadores de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las informaciones, los protagonistas, las entrevistas, los audios de todo el acontecer informativo del Zulia, de Venezuela y del mundo. Así que bienvenidos todos a nuestro programa. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en el sector Panamericano, en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, campesino, el andino. Usted allí si busca el pan de sándwich, allí también lo va a conseguir en la panadería y charcutería San José. También las tortas, si estás pensando en hacer un cumpleaños para este fin de semana o para estos días que restan de la semana, bueno, allí, mándela a hacer allí en la panadería y charcutería San José. También de arepas Full Sabor. Ayer nos comimos tremendo almuerzo en arepas Full Sabor. Por supuesto, hay que cuidarnos y yo siempre pido un pollito a la plancha con mi ensaladita César, mi arrocito blanco, unos patacones, un juguito, nada de refrescos ni nada de esa cosa porque hay que cuidarse bastante. Pero si tú te quieres comer una pizza o un arroz chino, allí, en Arepas Full Sabor, en ese gran buffet que tienen en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil, ahí está Arepas Full Sabor con promociones increíbles. Así que ve,
pierdas tiempo. Si estás en tu oficina y no puedes salir, bueno, recuerda que tienen pedidos ya. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando filtros para maquinaria industrial, filtros de aire, filtros de aceite, lubricantes, todo ese gran stock de las mejores marcas las consigues en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. Ahí está Macrofilter, marcas especialistas como Donaldson en esa calidad de filtros. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia, de la Alcaldía de San Francisco y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Sabrosito y te rinden los realitos que es arepa. Por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas. Por sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bien, esa es la señal, la corneta de los camiones del aseo urbano de San Francisco, es que se inicia la jornada. Nuestros ciudadanos están conscientes del cambio. José Cabal, bueno, que pasen toda la semana sería perfecto. Uno viene pagando toda la semana entre $5 y algo más. Y éxito en mayor, bueno, me parece bien porque teníamos muchos años, como 10 años que no pasaba el aseo. Freddy Primera. Bueno, está bien, al momento está bien porque tenemos que mejorar los servicios. ¿Quieres ayudarnos a mejorar? Deja tu comentario o sugerencia a través del portal web www.aseosanfrancisco.org. De esta manera, hacemos que las voces de nuestros ciudadanos sean tomadas en cuenta. Alcaldía de San Francisco, gobernamos para el bien. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X.
Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden también nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Visitar siempre nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Importante allí para que estén informados de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela, en el Zulia y en el mundo. Hoy tendremos un programa informativo. Por allí ya me está escribiendo Carlos Petilla, nos está diciendo que está pagando algún bono, seguro sí. Bueno, dice, ya comenzaron a depositar el bono de la guerra económica al personal de la Administración Pública Nacional con un monto de $90. Mañana 17 de julio al personal activo y jubilado de la Administración Pública Regional y Municipal con un monto de 91 bolívares, caramba. Y el lunes 22 de julio para los pensionados del Seguro Social y Amor Mayor, atención, con un monto de $45. Dice Carlos Petit, gracias a Carlos por pasarnos siempre la información, así que ya la línea está abierta, el 0424-634-8306. Hoy vamos a tener un programa bastante informativo, estaremos hablando de economía, de cómo está la economía venezolana, de cómo es antes y el después de las elecciones. ¿Cómo va a estar la economía? ¿Cómo va a funcionar la hiperinflación? Ayer salió el informe de que Venezuela sigue siendo el país con el salario mínimo más pírrico de toda América Latina, y de eso estaremos hablando en el próximo segmento y durante todo el programa con el profesor y amigo Edinson Morales, economista y profesor universitario, también, bueno, asesor de muchas cámaras, la Cámara de Comercio, Fedecámaras, de acá de Maracaibo, así que prepárense porque nos vamos a dar un bidón económico con toda la información que tenemos para todos ustedes. Mientras tanto, vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, sí señor, hoy es 16 de julio del año 2024, Día de la Virgen del Carmen. Felicidades a todas las Carmen, a tu mamá, a la suegra, mi querida suegra Ana Carmen. Feliz Día de la Virgen del Carmen. Bueno, un día como hoy la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, tras varios desacuerdos y conflictos, se separan en el llamado Cisma de Oriente y Occidente. Eso fue en el año 1054. Se funda Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, en el año 1790. Se realiza el primer juego de fútbol en Venezuela en el año 1876. El juego se disputó entre trabajadores ingleses y trinitarios en una cancha improvisada en Caratal, en el Callao, estado Bolívar. También nace Neville Orvich en el año 1907, científico alimentario y empresario estadounidense. También el ingeniero alemán y pionero de la industria del automóvil August Horch funda la empresa fabricante de automóviles de gama alta y lujo deportivos Audi en el año 1909. Nace Ginger Rogers en el año 1911, actriz, bailarina y cantante estadounidense reconocida como una de las bailarinas más influyentes de la historia de los musicales del cine. También muere Ellen G. White en el año 1915, autora adventista estadounidense cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Ministerio de Fomento crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos para vigilar, controlar y fiscalizar directamente los aspectos operacionales de la industria petrolera en Venezuela. También nace Rubén Blades un día como hoy, en 1948, gran cantante, compositor, actor, abogado y político panameño. También fue candidato presidencial de Panamá. Un día como hoy fallecía también Celia Cruz en el año 2003. Un equipo de arqueólogos anuncia el hallazgo en el noroeste de Jordania del pan sin levadura más antiguo del mundo en el año 2018. Ese pan data de alrededor 14.400 años. Imagínense ustedes lo duro que debe estar ese pan. Debe ser una piedra. Hoy es Día del Defensor Público. Felicidades a todos los defensores públicos. Día Nacional del Policía. Quiero felicitar a cada uno de los policías de El Zulia, de Maracaibo, de Venezuela y del mundo. Hoy es Día del Fútbol para los amantes del fútbol y los que les gusta el fútbol. Hoy es Día del Fútbol en Venezuela y se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Esas fueron las efemérides de este 16 de julio del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno estaremos hablando entonces de economía
con el economista Edinson Morales. Así que no se lo pierdan. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Visitar siempre nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio al profesor Edinson Morales, destacado economista y además fue profesor universitario de nuestra alma mater, la Universidad del Zulia. Además, asesor de varias cámaras importantes de la región y también de Fedecámaras. Bienvenido, profesor Edinson Morales, a Frecuencia Noticias nuevamente. Muy buenos días, Felipe, y gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de economía el día de hoy, profesor, porque recientemente el Banco Central de Venezuela ha vuelto a inyectar dinero, 250 millones entre el 15 de julio. A propósito de eso, bueno, vamos a empezar por allí. ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo está la inflación en Venezuela? El antes de las elecciones y el después, lo que vendrá, depende de ese resultado, muchas cosas, ¿no, profesor? Bueno, cómo no. Bienvenido. Si vamos a hablar de inflación, es bien importante mencionar, primero vamos a mencionar algo. Tenemos que recurrir a una serie de estadísticas y cifras que no son las oficiales. El Banco Central de Venezuela continúa sin generar cifras importantes en materia de inflación, crecimiento económico, desempleo y otras variables macroeconómicas. No las produce y por lo tanto estamos recurriendo a las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas y a las cifras de CEDICE y alguna que otra de que producen las consultoras como Ecoanalítica y Data Analysis. Bueno, lo primero que hay que decir es que en términos de inflación, la inflación ha aumentado, aunque en un proceso importante de desaceleración. Voy a explicar esto aquí en este momento porque es importante. ¿Por qué se desacelera la inflación? La inflación se desacelera porque forzadamente el Banco Central está inyectando dinero a la banca para que pueda satisfacer las necesidades de la actividad económica. Y, por ejemplo, en los últimos 3 días fue tan forzado que prácticamente está bombeando dinero para poder mantener a raya la inflación, aun cuando no lo ha logrado. ¿Okay? Por otro lado, hay que decir también que es importante señalar que la inflación también es producto de una caída de la demanda de consumo. La demanda de consumo real, pues. Es decir, ya dividida por la inflación, es una demanda que viene cayendo, producto de lo que ya nosotros conocemos, que es que el gobierno, en una política salarial criminal, prácticamente, que es lo que debemos decir, no aumenta los salarios desde marzo del 2022 a marzo del 2023,
a marzo del 2024 y a junio del 2024 los trabajadores no tienen aumento. El salario mínimo sigue siendo 130 bolívares. Y 130 bolívares dividido por el tipo de cambio es nada, pues. Sí, no sirve ni para comprar medio paquetico de sal en la tienda. ¿Ok? Eso es importante señalarlo. De hecho, ayer sale un informe que describe que Venezuela sigue siendo el país con el peor salario mínimo de Latinoamérica. Sí, cómo no. Es el país con menor salario mínimo. Y el país que no aumenta salario, que es lo peor, que es lo que yo vengo mencionando permanentemente. ¿Ok? Ahora, la inflación de junio, quiero hablar de la inflación de junio, que es importante, ¿no? Fue a nivel nacional de 2.4%, desacelerándose, pero la inflación anualizada, es decir, junio del 2024 con respecto a junio del 2023, fue 68%, y la acumulada de este año es del 18%. No es que estamos felices, ¿no? Pero por lo menos sentimos un poco el alivio de que la inflación viene desacelerándose, producto de esa política de el Banco Central mantener a raya el tipo de cambio, pues, ¿ok? Y por otro lado, hay que decir que los rubros con mayor aumento fueron los servicios, que crecieron un 8%, las comunicaciones, que crecieron 4,9%, y la educación, importante, que creció un 3%. Si vamos a detalle, a nivel nacional, el promedio nacional dice que el aseo urbano creció casi 8%, aunque nadie lo crea. Aunque nadie lo crea. Sí, casi nadie paga ese servicio. 7.9%. La televisión por cable creció 7.1%, cosas que pasan imperceptibles por las personas, pero que sí dañan el ingreso real que uno obtiene mensualmente, ¿no? La telefonía celular creció 6.3% y la telefonía fija creció 7.3%. Eso quiere decir que CanTV está aumentando las tarifas telefónicas. Eso es importante, ¿ok? Ahora, con respecto al Zulia, es importante también hablar de esto. El índice general de inflación fue 2,7%. Zulia. Estamos hablando del Estado. Del Estado, sí, ¿no? Y el índice de servicios fue 5.8%. Los servicios de comunicaciones crecieron en el Zulia 4.8%. La educación 4.7%, que ya es algo de decir. Y vestido y calzado, que entró en este mes con 3.6%. Eso quiere decir que los corotos y los uniformes que le compramos a los muchachos para septiembre también se están poniendo mucho más caros. ¿Okay? ¿Y la economía informal cómo juega ese papel allí? La economía informal, bueno, es importante la pregunta, me gusta mucho la pregunta porque ya tú sabes que la economía se viene informalizando. Sí. Y se viene informalizando por dos vías. Por la vía nacional, para no pagar ni el impuesto al valor agregado, ni el impuesto sobre la renta, pero también por la fuerte subida de los impuestos. No estoy hablando del Zulia, sino a nivel nacional. Los alcaldes, para defenderse, para poder recaudar, tienen que aumentar los impuestos. Pero eso también ha informalizado muchas empresas. Se estima que la informalidad esté por encima del 60% en todo el país. Y va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando porque la situación no es fácil. Eso es importante. Y sobre todo la economía informal con productos de segunda o de tercera gama. Claro, o sea, ahí los productos, no de primera. Ya tú no, ahí no tienes tu categoría de productos ni de alta calidad, mediana calidad. Sí. Lo que llegue, eso es. Eso es lo que van a vender. Lo que van a vender, así mismo es. Eso es lo que van a vender. Maracaibo, fíjese que aquí estaba viendo yo un informe y antes de comenzar el programa yo lo visualicé, que Maracaibo tuvo una inflación, que se me mete la publicidad aquí en la web, una inflación del 2,95%, eso es cierto, la ciudad de Maracaibo. Claro, eso es verdad. Es Maracaibo, la ciudad. La capital del Zulia. El Zulia fue
2,7. Eso quiere decir que la inflación de Maracaibo es más alta que la del promedio del Zulia. Eso era lo que le Claro, iba a preguntar. esa cifra es correcta. ¿Por qué es más alta que la del Zulia? Hay un problema de que los precios en Maracaibo dependen del comercio. Están dependiendo fundamentalmente del comercio. Usted sabe que Maracaibo, la manufactura, no tiene una industria manufacturera que esté produciendo aceleradamente. Sí. Y entonces Maracaibo depende del comercio, y al depender del comercio tiene que traer de otras partes del país esos productos, o por supuesto pasan de contrabando de Colombia para acá, y los productos, o sea, no hay control, y en consecuencia simplemente los precios que se colocan son los precios que van llegando al mercado y no hay posibilidad de controlar. Economista, vamos a hacer una pausa, pero al regreso quiero que me diga cómo está haciendo, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Maracaibo para medir todas estas cifras en la ciudad de Maracaibo, dado que las instituciones como el Banco Central de Venezuela no dan unas estimaciones, por lo menos, de la inflación. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estáis escuchando Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas por el sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Esto es San Francisco Informa. La gestión del alcalde Gustavo Fernández avanza con pie fuerte en la construcción de un municipio 100% limpio, llevando a cabo la tercera semana del programa de recolección casa a casa. La ciudadanía ha entendido, primero, que no se puede botar basura en la calle porque ya hay recolección casa a casa en todos los sectores del municipio de San Francisco. Y segundo, que no hay necesidad, porque los ciudadanos de San Francisco nos merecemos una ciudad limpia. Y quien no lo entienda tendrá que pagar a través de la sanción. Desde la alcaldía instamos a denunciar a las personas que arrojen desechos sólidos de manera irresponsable. Recientemente, varios vehículos fueron retenidos por arrojar desechos en la vía pública. Evitemos sanciones. Con ciudadanos responsables, lograremos este año convertir a San Francisco en el municipio más limpio de Venezuela. Les informó Laura Salazar, CNP 8678.
Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos de verdad por la sintonía. Seguimos con esta entrevista que tenemos con el economista Edinson Morales, economista y profesor universitario. Estábamos hablando en el segmento anterior tanto de la inflación en el Zulia como de la inflación en Maracaibo, que dijimos que era del 2,95%. Yo le preguntaba cuál era la diferencia, pero en este momento le dejé la pregunta al aire. ¿De qué manera se mide esos porcentajes en el municipio de Maracaibo, y llamémoslo así, en cada uno de los municipios, puede ser en San Francisco también, de cómo está la economía en San Francisco y en el estado Zulia, con los organismos como la Cámara de Comercio, como Fedecámaras? ¿Cómo miden estos porcentajes, ya que el Banco Central de Venezuela no da cifras? No hay cifras privadas ni oficiales para medir la inflación. Ajá. Sí, tiene que haber una consultora que diga Maracaibo tuvo una inflación de 2,95%, que no sé cuál es, por lo que tú la mencionaste, pero no sé cuál es. Se dice Libertad. Ah, lo sacó Se Dice. Se dice Libertad. Entonces, ok, si es Se Dice, ok, es una institución seria. Y dice que la canasta alimentaria rozó los $500. También, pero la canasta alimentaria de Maracaibo. De Maracaibo. Correcto. La canasta alimentaria de Maracaibo sí la produce la Cámara de Comercio de Maracaibo, que por cierto, como yo fundé la Unidad de Información Estadística de la Cámara de Comercio, fue el que inició el estudio de la canasta alimentaria. Pero hasta ahí llegamos. O sea, no hay cifras que te puedan decir a ti, esta es la dirección que tiene Maracaibo en términos de inflación, desempleo y crecimiento económico. Solamente cosas de este tipo que hacen alguna que otra institución. El gran problema que tenemos en Venezuela es que no se producen estadísticas. Y se producen estadísticas, algunas, por ejemplo, Ecoanalítica, Data Analysis y otras consultoras, como Se Dice, por ejemplo, y a veces un análisis macroeconómico que hacen algunos economistas. Esos son los únicos que pueden hacer estudios de este tipo, pero son muy puntuales los estudios. O sea, no hay una estadística concreta, completa, que te diga, mire, ve, este es el comportamiento de Maracaibo durante el primer semestre. O el comportamiento, por ejemplo, la Cámara de Comercio de San Francisco, el comportamiento de San Francisco. No. San Francisco no tiene números para eso, no lo tiene. Ningún municipio del sur tiene números. Nadie tiene números, no hay números. Entonces, cuando no hay números, entonces tú como inversor no tienes números en los cuales apoyarte para decir sí voy a invertir porque espero tener una rentabilidad de tanto, dado que las ventas aumentaron, la inversión aumentó. No hay números. Entonces, yo vengo desde hace mucho tiempo peleando. Desde que entré a la Cámara de Comercio y entré al sector privado, viniendo del gobierno de Pablo Pérez, desde que yo entré allí, yo vengo luchando porque existan estadísticas que guíen al inversor. ¿Sí? Pero además de que guíen al inversor, que guíen también la política pública local y que guíen la política pública regional. Voy a aprovechar la oportunidad para pedirle al alcalde y al gobernador del estado Zulia que por favor traten de establecer, de fundar un organismo que genere estadísticas creíbles para el Estado y para el municipio. Bueno, y también para los demás alcaldes, no solamente el de Maracaibo, el de alcalde de San Francisco. Sí, para los demás alcaldes también. Es decir, que hay que buscar el dinero donde sea. Además, que te lo voy a decir, dinero en el mundo hay. Lo que hay es que buscarlo, como decimos los maracuchos. El dinero está hecho, lo que hay es que buscarlo. Bueno, entonces, hay muchos bancos multilaterales que si tú le presentas un proyecto serio de producción de estadísticas, te lo van a financiar. Claro.
Y sobre todo los municipios del sur del lago, que tanto dinero producían antes, con la leche, con los plátanos, con la producción que hay allá. No, y además no salen las estadísticas al público. O sea, por ejemplo, Fegalago produce una estadística de quesos, producción de leche y producción de carne. Y no se divulga. Poquitos saben cuál es la cantidad en volumen y los precios y el valor de esos bienes agrícolas. Hablamos de la economía acá en el Zulia, pero también es importante hablar de la economía en Venezuela. El Banco Central, como le dije al principio, sigue inyectando dólares. ¿Para qué inyecta estos dólares el Banco Central? Y otra pregunta que le quiero hacer, la gente a veces me pregunta, el dólar no se ha vuelto a mover, ni ha vuelto a subir, ni ha vuelto a bajar. ¿Qué está pasando? Ya te diste la respuesta. Ajá. Ya te diste la respuesta. El Banco Central inyecta dinero para que el tipo de cambio no se mueva, ¿no así? ¿Por qué se inyecta dinero? Ese dinero llega a las mesas de dinero de la Banca Nacional. Y ese dinero satisface la demanda de dólares que hay en la economía nacional, pues. Entonces, esa demanda de dólares, suponte tú puedes hacer $100,000 diarios, para poner un ejemplo, ¿no? Si esa demanda de dólares no es satisfecha, el tipo de cambio se dispara. Y al dispararse el tipo de cambio, entonces viene la respuesta. Si el tipo de cambio se dispara, la inflación va a subir. Y por eso el Banco Central sacrifica las reservas internacionales que le entran casi únicamente por vía petrolera para poder mantener el tipo de cambio. Y en este momento es peor, porque estamos a las puertas de a 12 días de una elección, que en consecuencia, si el tipo de cambio se dispara y la inflación se vuelve a disparar, eso va a incidir negativamente en uno de los candidatos. En uno de los dos candidatos. Sí, de los dos que están. De los dos que está claro. Pero yo digo, en uno de los dos candidatos. Va a incidir directamente. Va a incidir directamente, por supuesto. No, bueno, de eso vamos a hablar también, de cómo va a ser, de cómo es el proceso, porque siempre, mientras estábamos en comerciales, el economista me está diciendo que cuando hay un proceso de esta forma, como el que se está dando en Venezuela, la economía se retrae, o sea, la gente espera ver qué es lo que está ocurriendo, o qué va a ocurrir. O qué es lo que va a ocurrir. Pero además, en este caso es peor, Felipe, porque ahora tenemos un periodo de transición. Imaginemos que gane Edmundo. Ese es un escenario. Es el primer escenario. Que Edmundo va a ganar la elección por lo que dicen las encuestas, etcétera. Pero viene un periodo del 29 de julio al 10 de enero, que es un periodo de transición, todo convertido en incertidumbre. ¿Qué puede ocurrir? Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Muchas cosas que pueden ocurrir, incluso a nivel político. A nivel político. Y pueden ocurrir cosas de aquí al 28, que la gente no las toma en cuenta, pero sí pueden ocurrir cosas de aquí al 28. Y todo eso retrae la inversión. O sea, la inversión en Venezuela está paralizada casi por completo, o cuasi paralizada la inversión en Venezuela. Entonces, si está paralizada, ¿por qué vemos sirios, árabes invirtiendo o abriendo negocios en el país? Pero es que son negocios es decir, son negocios que no son para producir nada, sino tú agarras, aprovechas las facilidades de importación que hay y te traes las medicinas de la India, te traes las medicinas de allá, de acá, para acá, y algunos productos importados, porque te voy a decir cuáles son los 3 sectores ganadores, como dice Asdrúbal Olivero. Hay 3 sectores ganadores en Venezuela en este momento: alimentos, medicinas y cuidado personal. ¿Dónde están invirtiendo los árabes? En alimentos. Y en medicina. Y en cuidado personal. De eso está abarrotado el mercado. Por eso es que vemos tantas farmacias grandes. Claro, que sí. Hasta helados venden. Así mismo. Entonces, perro caliente. Hasta perro caliente. Los perros calientes que venden por ahí en una farmacia particular que yo los probé. Ya los probaste, eso es bueno. Sí. Son de una marca reconocida. Ese es un escenario. Pero porque ya tengo que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Y al retorno, quiero que me digas el escenario si gana el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con la economía? Okay. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Seguimos con más en este último segmento de nuestro programa, dialogando con el economista Edinson Morales. Quedó una pregunta en el aire y la pregunta fue la siguiente. El otro escenario, ya evaluamos el escenario en el que ganaba las elecciones el candidato Edmundo González y cómo se comportaría la economía. Pero, ¿qué va a pasar si gana la elección nuevamente el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con la economía después de las elecciones? Y bueno, en este momento ya sabemos cómo va la economía, pero ¿qué va a pasar después de las elecciones? Bueno, en primer lugar, eso hay que explicarlo, hay que dar dos explicaciones. La primera es que el sector institucional oficial del empresariado, Fedecámara Nacional, y esta mañana lo mencionó el presidente Fedecámara Zulia, ellos van a seguir para adelante. Ellos dicen que en Venezuela hay mucha oportunidad de inversión, que hay muchas oportunidades para seguir y que hay que aprovechar todas las oportunidades, pero además el potencial de producción, en este caso del que el Zulia tiene, en materia petrolera, en materia agrícola, en materia industrial, etcétera. ¿Okay? Pero habrá otro grupo de empresarios en los cuales va a haber una estampida, ¿sí? Una inversión que se va a ir del país. Y aparte de ello, algo que para mí es más peligroso, que es la diáspora. La diáspora. Claro, la gente que se va a ir, la gente que tiene preparada la maleta para el 29 ya salir del país. Ya yo he hablado con mucha gente ya. Está esperando nada más las elecciones. Nomás que está esperando las elecciones. Nomás que está esperando las elecciones para irse. Entonces, mucha gente no entiende eso, porque al irse nuestro recurso humano, que es el principal recurso que tienen las empresas para producir y para intercambiar, el principal recurso es la mano de obra. Y si se va la mano de obra, no es que se va a ir la mano de obra no calificada, ni esos niños que andan por allí rodando, asesinando gente. Se va la gente que sabe, la gente preparada, calificada, los médicos, los ingenieros, los economistas, los agrónomos, se van a ir. Y eso sí es malo para este país, porque para que este país pueda recuperar su economía, le hace falta su gente. Y es que es la única forma de que... La única manera, es la única manera. La mano de obra. La mano de obra. Entonces, ese es el peligro que yo veo si gana, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces tienes dos problemas, la diáspora y una caída drástica de la inversión, aun cuando los que se quedan dicen sí vamos a invertir. No, y va a ser cada día más, porque se van a ir escaladamente, la gente se va a sumar. Exactamente. Y los profesionales le van a hacer falta al país. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro eliminó el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Para qué se hizo este impuesto? ¿Cuánto duró, economista? No, sí, pero no duró tanto tiempo, pero el gobierno necesitaba ingresos importantes y un impuesto a las transacciones financieras te quitaba, por ejemplo, el 2% de tus ventas brutas. Y un 2% de ventas brutas es una cantidad brutal de dinero para una empresa pequeña y mediana. Para las grandes empresas no. Pero ¿de qué está compuesta la economía del país? De pequeñas empresas, de emprendedores y de medianas empresas. Entonces, ese era un golpe fuerte para los empresarios. Esta es una medida, para que lo veas, de carácter político, para ver quién se voltea, porque eso no, Maduro nos está ayudando, correcto. Porque hizo un acto. Hizo un acto, claro, perfecto. Es un acto de carácter eminentemente político y no de una política tributaria correcta que debe hacer un gobierno. Bueno, aquí le envían saludos a mi ex profesor Edinson Morales, sabe mucho de economía, Dios lo bendiga, el señor Raimundo Villasmil desde San Francisco, la Coromoto.
Cómo no. Muchos saludos a Raimundo. Raimundo está escuchando el programa, está pendiente de lo que está diciendo en materia económica. Entonces, esa eliminación del impuesto a las grandes transacciones ahora, que la derogó de una vez, de un solo plumazo. Por eso, es una vamos a decir, el aprovechamiento del momento para ver quién más vota por él. Así. Fue una decisión política. Una decisión política eminentemente. Ahora, el tema álgido, el tema PDVSA. El tema PDVSA, ¿cómo se va a comportar el petróleo a nivel internacional? ¿Va a aumentar los barriles de petróleo? ¿El oro, la recolección de oro en Venezuela? Bueno, en términos de PDVSA lo más importante es esto. Nosotros estamos produciendo alrededor de unos 850.000 barriles diarios. La última cifra que vi está por ahí, 819.000 barriles diarios. Pero eso no lo está produciendo PDVSA. Eso lo está produciendo Chevron, lo está produciendo con sus filiales, ¿no? Así. El nombre de PDVSA es lo que aparece en las luminarias. Eso lo está produciendo Chevron y sus filiales. Ahí está actuando Chevron, Repsol y la otra, la italiana Eni, etcétera. Estas son las que están produciendo. Una China, creo. Una China, sí. Que están produciendo ese petróleo, ¿no? Y también hay una bielorrusa que está por el lago de Maracaibo, por allí. Pero no hay, es decir, el acercarnos al 1.000.000 de barriles diarios todavía falta bastante. Y entonces yo creo que no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos aumentar la producción, porque además tienes otra cosa, tienes unas sanciones. ¿No? Y lo que estamos produciendo en petróleo en este momento tenemos que salir a venderlo escondido en el mercado internacional. Sí. Lo que estamos produciendo... PDVSA tiene una sanción. La gente cree que solamente son sanciones individuales. No. PDVSA tiene una sanción. Una sanción. Una sanción. Una no, tiene varias sanciones. Y entonces esas sanciones impiden que pueda desarrollarse claramente un volumen de producción en el país que puede ayudar después al gasto fiscal del Estado. Por cierto, tenía que decirte que el gobierno ya se destapó, es decir, está aumentando el gasto público bárbaramente, fuertemente, que no se ha desplegado una inflación más alta en los últimos 3 meses, porque precisamente el tipo de cambio se mantiene estable. Y se mantiene estable, estable, muy estable en el sentido de que no impide que los precios tiendan a subir. Pero después que pase la elección, y eso lo advirtió muy bien Asdrúbal Olivero y otros economistas lo dijeron, después que pase la elección vamos a pagar las consecuencias de una política de producción y una política de precios que va a dañar a los ciudadanos que vengan. Sea cual sea el resultado de la elección. Sea cual sea el resultado de la elección. Claro, porque, es decir, eso va a ser el resultado de una mayor inflación a partir del mes de agosto. A partir de agosto. A partir de agosto. ¿Cuánto sería un estimado? Por lo menos del 6-7%, que ya es muy alta para lo que tenemos en este momento. Madre mía. Sí, señor. Y si gana el candidato Edmundo González, toma posesión en enero, pero evidentemente todos los poderes están... Todo el mundo va a tener el problema. Es que si gana, como decimos nosotros, Edmundo González Urrutia, igualito vamos a tener problemas, pero más problemas tiene que el mismo Maduro si gana la elección. Más problemas tiene porque es un periodo de transición en el que tienen que construirse, y aquí voy a terminar con esto, pactos de Estado, y un pacto tiene que haber entre el ganador de la elección, Edmundo González Urrutia, y Nicolás Maduro a partir de el 29 de... Y de eso dependerá el futuro de la economía. De eso depende el futuro de la economía, precisamente. De ese país. Sí, yo veo esto bien difícil y lo veo con una incertidumbre que tiene que tener habilidades.
de negociación importantes, tanto de este lado como del otro lado. Porque la gente piensa que, bueno, que pasa la elección y esto se va a recuperar. No, eso no es así. ¿Cuánto tiempo tardará, según los economistas, en recuperarse el país? Bueno, la estabilidad del país, mínimo como 10 años. 10 años, una década. Es una década, claro. Una década. Además, si tú tienes, porque no lo hablamos voy a terminar con esto, tienes destruido los servicios públicos, no tienes energía eléctrica suficiente para producir el país, las carreteras del país están destruidas, los servicios generales, incluyendo agua, servicios sanitarios, todos esos servicios están destruidos. Tienes que empezar a producir, pero tenemos la ventaja. ¿Sabes cuál es la ventaja que tenemos? Que van a venir muchas inversiones del extranjero y los préstamos de los multilaterales y otros bancos privados van a ayudar a este país. Bueno, con esto despedimos. Muchísimas gracias al economista Edison Morales por haber estado en nuestro programa. Gracias, Edison. Ojalá que se repita nuevamente. Okay. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora del Carmen. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, @Macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.